Bueno, buenos días. Bendito es el Señor que nos tiene hoy reunido a todos nosotros después de este momento tan especial de oración e intercesión. Oremos y pidámosle al Señor que nos socorra para esta clase. Padre amado, Dios de la misericordia, Padre de la compasión, ponemos ante ti nuestro corazón, ponemos ante ti todo nuestro ser clamando tu auxilio, clamando que tu gracia abra nuestra mente y nuestro corazón, porque solo en tu gracia y en tu misericordia nosotros podemos operar. Sin ti no se puede, Señor. Socórrenos, levántanos por tu amor y que tu palabra, la palabra de vida, venga a transformarnos a nosotros también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Bien, estamos en la coinonía base, estamos en el área de vida interior y estamos viendo hoy el tercer modelo. Hablamos del tercer modelo refiriéndonos a lo que es la reconstrucción, el modelo de la forma como Dios reconstruyó Jerusalén después de ser destruida por los babilónicos en el año 586 a.C. Una de las cosas o preguntas o interrogantes es ¿por qué tomó Dios esa decisión? Y esto, solo para abreviar, tenemos que repasar algunas cosas para agarrar aviada. Recordemos que no solo es asunto de un punto del pueblo, es la acumulatoria de un montón de situaciones las que hizo que Dios tomara esa determinación. O estamos con Él o si no estamos con Él, pero siempre para beneficio de nosotros viene juicio. Aún hasta el juicio que Dios hace es para bendecir nuestras vidas. De alguna manera es un látigo fuerte, tremendo, que golpea al ser humano para que éste se dé cuenta de la importancia de retornar a los brazos del Señor. Entonces vamos a retomar varios puntos de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a retomar la ruta y vimos en la primera clase, vimos las dos jornadas, ¿se recuerdan? La jornada pequeña, aquella en la cual el hombre se hubiera comido del árbol de la vida, directamente se hubiera ido, hubiera crecido comiendo del árbol de la vida. Luego el modelo de viaje de Israel, que nos hace ver cómo en esta gran jornada desde Egipto, muertos en pecados y en delitos, el Señor nos lleva hasta el monte Sión y posteriormente Él tiene un plan para nosotros. Lo vimos también a través del tabernáculo, la forma como Dios ha tratado con nosotros, haciéndonos ver que Él es un Dios santo, 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 y a través de los sacrificios, las ofrendas, el sacerdocio, le hizo ver al pueblo la forma como podía retornar o poder cubrir el pecado para que el pueblo pudiera retornar a las cosas de Dios. Hicimos una síntesis general a la reconstrucción de Jerusalén para darnos cuenta por dónde íbamos. Y hablamos de Noé, Abraham, David, cómo el reino se dividió, cómo el reino fue necio, cómo el reino cayó, el reino del norte, cómo cayó el reino del sur, cómo fue destruido el templo por los babilónicos y 70 años de prisión hizo reflexionar al pueblo y posteriormente hay 3 aliyah que son 3 retornos, uno que fue con Zorobabel, el otro que fue con Esdras y el último que fue con Nehemías. 3 retornos, 3 aliyah. La palabra aliyah quiere decir retornar, regresar a la casa del Padre. Nosotros estamos todavía pendientes del último aliyah, quiere decir regresar nosotros a la casa paterna por medio de Jesucristo. Entonces, esa fue la primera. La segunda clase hablamos de Jerusalén, hablamos de la historia de Jerusalén. ¿Desde dónde viene el nombre de Jerusalén? Hicimos una pequeña síntesis también de ese nombre. Hablamos de las dos ciudades, hablamos de la ciudad de Babilonia como el precursor de todo lo que es la idolatría, la oposición a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. Y la otra ciudad que es conocida como la ciudad de Jerusalén, donde Dios en el monte Sión puso su nombre. Estas dos ciudades representan la tesis y la antítesis, quiere decir la verdad de Dios versus la mentira. Son esquemas que nos ayudan a romper y a retomar las cosas de Dios. Hablamos también del puente intercontinental que es Israel.
Por la ubicación de Israel, une el hemisferio del norte con la parte sur de lo que es África. Y si no se puede pasar por barco o si no se puede pasar por el estrecho de Gibraltar, entonces ejércitos poderosos pueden pasar por el puente intercontinental que es la tierra de Israel. Hablamos también de la ubicación de Jerusalén en la parte de donde fue construido, en esa parte alta donde podía dominar toda la región y era estratégico para un montón de cosas. Luego, el inicio de la conquista. Hablamos cómo el Josué comenzó a conquistar, tenía mandatos de Dios y Josué comenzó a conquistar la tierra prometida. Pero ustedes se recuerdan los fallos que hubieron en que dejaron en esa tierra simiente de amorreos y de cananeos. Luego las invasiones por las cuales han pasado. Esta es una síntesis general para que nos pudiéramos ubicar al terreno donde íbamos a entrar. ¿Cuántas naciones no pusieron sus pies en el territorio de Israel? ¿Cuántos reyes? Babilonia, asirios, fenicios, hablamos también de los caldeos, etcétera. Un montón de pueblos vecinos que pasaron, pusieron sus pies, dejaron su marca y de alguna manera intoxicaron al pueblo con nuevos dioses. Y ese pueblo se fue haciendo cada vez más resistente a las cosas de Dios. Pasamos a una tercera clase y hablamos sobre la tierra de Canaán, cómo era la tierra de Canaán y la religión que estaba en esa tierra. En ese tiempo eran dominados por el imperio babilónico y en ese tiempo también estaba Amurabí, fue un rey tremendo de los babilónicos que puso su código o código de Amurabí, en donde había un montón de elementos paganos, pero no importa, existía. Y asimismo estudiamos un poquito su religión politeísta, en donde había de todo, pero se centralizaba en varios dioses. Recuérdense que estos dioses pues se casaban entre sí con sus hermanas y en fin, cada una de ellas cumplía una función dentro de esa religión o de ese culto sagrado pagánico. Entonces podemos ver la forma como adoraban a él, a Baal, a Astoret, a Sera, etcétera, y se creó una trilogía tremenda de dioses y de diosas, y de esta manera pues tienen una especie de jerarquía en donde cada uno de ellos cumple una función a nivel del cielo, fertilización, rayos, etcétera, o dioses de guerra, un tipo de cultura que son distractores para que el hombre no pueda ver. Así como se construyó la torre de Babel, también se ha construido la torre de dioses paganos. Y junto con esto, la torre de filosofías, la torre del conocimiento del hombre, todo como distractores para impedir que conozcan la verdad de que Jesucristo es el Señor. Luego hay un pacto, el pacto de Dios con Abraham. ¿De dónde sacó Dios al pueblo de Israel? Lo sacó de Ur. ¿De dónde nos saca a nosotros? De Ur, de aquí. Nos saca de la intimidad más oscura de nosotros mismos, como un paralelismo de la forma como Dios trabaja. Dios hace un pacto con Abraham y le ofrece la tierra de Israel, o donde está ahorita Israel, donde están esas 10 naciones. Pero en todo esto, Dios es cuidadoso. Dios, como buen abogado, ¿va? Excelente abogado, único abogado, desde siempre les comienza a hablar y a decir, pero mira, yo te voy a dar esto, pero tú. Entonces comienza a poner lo que Dios va a hacer y le recuerda al pueblo de la forma como Él los va a tratar, como un padre, y de la forma como los va a proveer, los va a sacar de Egipto, etcétera. Él siempre anuncia lo que va a hacer. Entonces el pueblo ya sabe quién es Dios y tiene su nombre. Es el tetragrama de Dios. En ese tetragrama de Dios, todo el tiempo Él ha estado diciendo: yo soy el Señor que te saqué de la tierra de Egipto. Soy yo quien te saqué de la casa de esclavitud. Soy yo. Y Él es. Entonces, cuando Él pone su nombre por delante, Él está diciendo al pueblo, está instruyendo al pueblo de que en su nombre hay salud, de que en su nombre hay virtud, de que en su nombre hay victoria. Él se da a conocer. Ahora, si Él se da a conocer, tiene que haber una respuesta del hombre.
una respuesta. Dios está esperando la respuesta del hombre. Jesucristo ya murió. Ahora, de parte de ti, tiene que haber una respuesta del otro, de recibir, óigalo, parece extraño, de recibir lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces no es que nosotros hayamos amado o hemos amado, no es cierto. Es una interpretación, diría yo, bastante fuera de la realidad, pero se oye bonita. La verdad es que los paupérrimos, los miserables, los ciegos, los torpes, los desnudos éramos nosotros. El que viene a poner colirio, el que viene a poner el traje es Él. Por lo tanto, somos nosotros los que estamos para poder decir sí o no al Señor. No es que nosotros hayamos amado, es que somos los bendecidos, somos el objeto del amor de Dios. Y todo esto pues nos ilustra y nos ayuda a entender ese pacto de Dios con Abraham, tremendo, porque le garantizaba a Abraham que el Señor iba a cumplir. En pocas palabras, voy a firmar. Y el Señor firmó con ese sacrificio en los cuales los animales fueron partidos a la mitad. Y de esa manera Abraham supo que el Señor iba a hacer lo que él decía. Entonces ya en el corazón de Abraham, capulón, esta cosa ya está cocinada. ¿Ya? Una cosa es creer en lo que Dios dice, otra cosa es cuando Dios firma. ¿Quién firmó en el Antiguo Testamento? El Padre. ¿Y quién firmó en el Nuevo Testamento? Jesús. Por un lado, el Dios Papá, nuestro Padre, y por el otro lado, Jesús firma a favor de nosotros en esa cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, de ahí la forma de... Hablamos de las indicaciones del Señor, que todavía estamos en las indicaciones, tenemos que ver elementos sumamente importantes. Otra cosa que vimos fue conquistando sin conquistar, porque el pueblo de Dios entró, hizo alianza con los pueblos y los volvieron tributarios. De esa manera el pueblo, pues bueno, ya entramos, Señor, pero no hemos terminado. Ya entramos, Señor, pero hicieron pacto con otros pueblos. Ya entramos, pero comenzaron a adorar a dioses. Y de esa manera fueron violentando los principios, las indicaciones de Dios para ser un pueblo santo y escogido. Luego el ángel del Señor, y cuando les dice, pues serán azotados. Ya que ustedes quieren tenerlos aquí, pues ténganlo, ¿verdad? Pero este pueblo los va a azotar, este pueblo va a hacer púas sobre sus costados y sobre su moral. Este pueblo los va a traer a pique. Ya imagínense, han salido de Egipto, han entrado a la tierra prometida y mire el mensaje del ángel. Entonces, ¿qué destruyó Jerusalén? Cuando los cimientos o la buena forma de la moral de Dios no cuaja en nosotros, si no comenzamos desde el principio a hacer las cosas como Dios lo dice, nosotros nos vamos descarriando 0.0 y algo, más 0.0 algo, y ya cuando nos damos cuenta en el tiempo estamos desviados de la plomada de Dios. Hoy estamos en la 4ª clase. Y esta clase la vamos a enfocar primero en continuar con las indicaciones del Señor. Si no conocemos lo que el Señor quiere, ¿cómo vamos a saber si hemos logrado cumplir lo que el Señor quiere? Porque si hemos logrado, o Dios por gracia nos ha permitido conseguir lo que el Señor proponía en nuestras vidas, no hay por qué destruir. Si se destruye algo es porque no está bien, está mal, no sirve. ¿Cómo se llegó a eso? Otro punto importante es, y yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Era una declaración y una firmeza. Había un pacto ahí de Dios con Israel, así como lo hubo entre Dios y Abraham. Pero hay un momento en el cual el Señor le dice, mira Moisés, tú vas a ir, yo ya no te acompaño. Imagínense los pactos anteriores. Y llega un momento en que el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Mejor sigan ustedes solos. Cualquiera diría, vos, pero si Jerusalén fue destruida antes de que llegaran, así es. Jerusalén estaba siendo destruida antes de ser edificada. Porque comenzaron mal, siguieron mal. Y a pesar de los profetas y las voces que se presentaron, ¿cuántos de ustedes han recibido mensajes del Señor para enderezar su vida y han hecho así con el dedito? ¿Cuántas veces han recibido las instrucciones del diezmo o del pedir perdón y el extender perdón? ¿Cuántas veces han recibido el honrar a padre y a madre? ¿Cuántas veces han recibido la instrucción de no robar, no mentir, no adulterar, no desear?
a la mujer ajena, de no codiciar los bienes, de no exponer nuestra vida porque hemos sido comprados para Cristo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que no levantemos idolatrías en nuestro corazón? ¿Cuántas y cuántas veces el Señor nos lo ha hecho con nosotros? Y ahí está Él amorosamente, esperando que la cuota que tenemos para nosotros no se cumpla. ¿Por qué? ¿Qué es la cuota? Sino el tiempo que Dios ha asignado para cada uno de nosotros. Un tiempo que debe de ser visto como un tiempo extra de juego después de haber conocido a Cristo. Qué rico es decir, ya soy de Cristo, ya estuvo, ya soy tuya, ya me podés llevar para allá arriba. Pero el tiempo que Dios te permite después de conocer a Jesús es un tiempo extra, un tiempo precioso porque hay muchos motivos por los cuales Dios quiere que en este tiempo extra ocurran maravillas en tu vida y en los que están a tu alrededor. Bien, Éxodo 19, 5, 6. Comencemos a ver ciertos aspectos de las indicaciones de Dios. Y en esto vemos continuación de por qué fue destruida Jerusalén. No fue un motivo, fueron un montón de motivos porque violentaron todas las indicaciones de Dios. Éxodo 19, 5, 6. Y les dijo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor hablándole a Moisés, haciéndole ver la forma como el pueblo debía de, primero, ser informado. Y segundo, la decisión que tenían que tomar. Éxodo 23, 20, 23, y dice así, el Señor les dijo, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. En pocas palabras, mira el ejército que voy a poner a tu alrededor para que no te toquen. ¿Qué les parece? ¿Quién quisiera tener esto hoy día? ¿Y por qué no lo tiene? Dicen algunos que en la mañanita usted tiene la oportunidad de, primero, no salga de su casa sin estar en paz con el Señor. No salga de su casa sin tener esa relación con el Señor plena y completa. O de alguna manera, aquí estoy y heme aquí, Señor. Salir sin esa protección viene a ser una especie de un suicidio indirecto. ¿O no? ¿No es acaso lo mismo? Con Dios, dice, con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Debería de ser así. Y durante todo el día es lo mismo. Versículo 12. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas, esa palabra es pariente. Esa palabra es pariente. Porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Wow, aquí este punto es importante. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesús. Y aquí está diciendo, oiga, esta parte, porque mi nombre está en, o sea, ¿cómo se llama él? Jesús. ¿Y el nombre de quién lleva dentro? De Dios. Él lleva mi autoridad. Él lleva total y completamente. Está hablando de una posición y dice, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Ok, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, fíjese lo que está diciendo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a las cuales yo destruiré. Yo quisiera que ustedes compartieran conmigo tal vez un momentito. Quisiera saber qué están entendiendo de lo que estamos hablando. Leas el 22 nuevamente. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus y afligiré a los que te, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Sí? Pues lo que entiendo ahí es que
Si obedezco, Él va a afligir a los que dentro de mí me afligen. Así ¿verdad? es. El temor, Ajá. la ira, ¿verdad? La desconfianza. O sea, Él se va a encargar de entrar en mi corazón y empezar a deshacer todo eso en mi vida. O sea que los 13 gigantes que están ahí se los va a llevar la tostada. Así es. Y a las 10 naciones, También. y a los imperios, También. y a las fortalezas malignas, Todas y se van a a cualquiera caer. que aparezca por ahí con cara de santulón, pero que no tiene nada que ver, Se va a ir. se va a ir. Ok, estamos viendo la importancia de entender la vida interior. Éxodo 23, 24, 28. Dice nuevamente, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Dígame, ¿qué parte de esto a veces no entendemos? ¿Qué hay que hacer con las estatuas? ¿Qué hay que hacer con destruirlas? Es que tan bonita, sí, pero tiene un culto. 25. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Cuántas promesas han visto o han leído en este tiempo que llevamos hablando de vida interior? ¿Cuántas promesas hace el Señor para que nos vaya bien? Porque si hacemos lo que Él dice, estamos asegurando nuestros días en este planeta, en paz, en tranquilidad. Eso es lo que yo veo. Ok. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré el cuello, la cerviz es el cuello, de todos tus enemigos. Va a quebrar el cuello de todos ellos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Miren, perdónenme, a mí me suena hasta chistoso esto. ¿Cómo así las avispas? Son chiquitas pero matonas, ¿cómo friegan? Y cuando vienen en manada, ¿cómo se llama cuando van así en enjambre? En manada. Ni que fueran vacas. Enjambres. ¿Cuántas van en un enjambre? Vos, Richard. Unas 20, 50 o una molotera. Una molotera. O sea que cuando atacan junto como un solo hombre. O sea, pueden dejar a una persona bien tirada. Bueno, entonces está hablando el Señor de la forma como Él va a sacar a este pueblo y la forma como Él está asegurando si ustedes hacen caso de sus indicaciones. Traslademos esto al lenguaje de nuestra casa. Hijo mío, si tú ganas, yo te voy a comprar la cama, te voy a comprar el colchón, te voy a comprar tu juguete. ¿Acaso nosotros como papás, cuando estamos con nuestros hijos, no estamos buscando un bien para ellos? Sí. Y aparte del bien, le ofrecemos otro bien superior que Él quiere para completar su propia felicidad. Eso es lo que hace el Señor. Es la forma como condujo a su pueblo. Ahora, cuando el pueblo es necio, cuando el pueblo regresa por las cebollas, por el ajo, por la carne de Egipto, o prefiere las cosas de la cultura cananea, es donde el hombre se pierde. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde la tecnología, el conocimiento, la filosofía, las ciencias, todo es de Dios. Pero el enemigo ha hecho de todas las cosas buenas, las ha pervertido para ser un distractor y evitar que doblen sus pies ante aquel que es Rey y Señor. El creador, el que hizo todo. Es que las matemáticas son malignas. No es cierto, no hay nada maligno. Pero todo se puede tergiversar y robar para la gloria de cosas que no son. ¿Sí? El deporte no es malo, pero hay que ubicarlo en nuestra vida. Y así todas las cosas que están a nuestro alrededor debemos de ubicarla. Sigamos. Éxodo 23, 29, 30. No los echaré de delante de ti en un año. Vean ustedes qué curioso. Entren y conquisten y no dejen nada, ¿cierto? Pero aquí dice déjenle un año. ¿Pero para qué un año? Y da la explicación. Para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. O sea,
lo vamos a hacer paulatinamente, pero no deben de quedar ahí. ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios para quitar un montón de cosas? ¿No hemos exagerado ya ustedes? Yo me recuerdo que los primeros 2 años, cuando se formó Josué, ni a la derecha ni a la izquierda, yo no sé, primero, cómo me aguantaron, y yo no sé cómo las aguanté. Dios puso paciencia de ambos lados. Fuera de broma, ¿me crees? ¡Hala! ¡Qué machete el que nos dio el Señor! Y a quitar, y a quitar, y a quitar, y a quitar, y todos iban de aquí como la tostada. Ya no regreso más a Josué, y a la semana siguiente con cara de sonriente y con perfume, aquí estoy, otra vez a recibir y yo a dar, y viceversa, ustedes me daban y yo repartía, y así llorábamos por un lado y llorábamos por otro. Sí, pero en fin, a ver, ¿quiénes lloraron? Lloramos. Yo me iba a quejar al Señor y ustedes regresaban. Bueno, sí leímos, ¿verdad? Y poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. El Señor está haciendo eso en nosotros. El Señor de alguna manera hubo cosas tremendas que quitó por don, por gracia, las quitó de un solo. Otras las dejó, porque al dejar esas que están ahí, estas nos hacen ver nuestra condición de necesitados, de pobres, de miserables, de la necesidad que tenemos del Señor. O sea, Dios es Él el que ha hecho un plan perfecto para nuestra vida. Y yo seré tu Dios y ustedes mi pueblo. Por favor, esta parte es tremenda y especialmente a la parte en la cual se concluye, en donde Dios dice, pero o por tanto. Oigan esto. Éxodo 24, 3, 6. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. ¿Cuántas veces han leído ustedes eso? ¿O de alguna manera el pueblo ha respondido eso? Bueno, 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ustedes se recuerdan que hizo un pacto con Abraham y puso varios animalitos ahí, ¿se recuerdan? Y los partió. Y de repente hubo un gran pesar, Abraham se durmió, pero Abraham sintió que algo pasó por ahí pasó el Señor y firmó. Ahora está haciendo un pacto con todo un pueblo. Primero lo hizo con Abraham, Isaac, Jacob, etc. Se levantó un pueblo en Egipto. Egipto fue la tierra, Gosén, fue la tierra donde Dios hizo que ese pueblo creciera. Y ya que estuviera listo, era el momento de sacarlos, ya como un pueblo, para hacerlo nación santa. En el 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Entonces vino, estos son puntos importantes, porque vino el Señor y Moisés y agarró la sangre y primero la puso sobre el altar, porque ahí estaba la palabra, ahí estaban las escrituras. El Señor ha dicho esto y doy fe de lo que el Señor dice y pongo la sangre o la rocío sobre ella. Ahora la respuesta de ustedes. Porque si ustedes van a venir, van a atravesar, van a llegar y van a conquistar, necesitamos saber cuál es su posición. Y dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho, segunda vez, y obedeceremos. Qué pueblo más lindo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí, la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En pocas palabras, Moisés agarró, leyó. ¿Están seguros de lo que están oyendo? Sí. ¿Van a hacer lo que el Señor dice? Sí, porque si ustedes hacen esto, ustedes serán un pueblo santo, escogido, bendecido.
y a donde ustedes vayan yo iré. El Señor estaba asegurándole a todos ellos. Miren, ¿por qué fue destruido Jerusalén? ¿Ustedes creen que fue por los reyes? Los reyes solo expresaron la forma como el corazón es el corazón del hombre. ¿Qué pasó con los sumos sacerdotes? ¿Qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó con muchos de ellos? La forma como se dejaron comprar, se dejaron vender, la forma como negociaron con las cosas de Dios. O sea, esto no es cuestión de un momentito, esto es cuestión de toda una cultura de pecado. Luego de la construcción del becerro de oro, de la idolatría y de la negación de Aarón, porque acababan de hacer ¿qué? Un pacto. En pocas palabras, yo tengo una figura de esto. Imagínense que Perico de los Parotes se va a casar con María de los Palos. Y ese día se entregaron anillos y se hicieron votos, y en la noche, en la luna de miel, ella se acuesta con el vecino. Es un simulacro, pero es muy real. Y vean ustedes lo que acontece. Y el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó ese pueblo de Egipto? Fue él. Ahora, ¿quién le está diciendo tú? Ya el Señor como que dice: mira vos, ya, hágala vos. ¿Viste lo que hicieron? Sí, Señor. Por eso Moisés quebró las tablas de la ley, estaba profundamente enojado, no debió haberlo hecho. Dice: a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero oiga esto: pero yo no subiré en medio de ti. Me hartaste, pueblo necio. Hola. Uno dice: ¿en qué momento fue destruido Jerusalén? Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo tuve la experiencia porque un tiempo estuve acumulando blogs. Dije, bueno, hay que hacer inversión y en algo, ¿va? Necesito un espacio por aquello de que decida construir, porque las cosas van aumentando. Y cuando comencé a estudiar los blogs para ver cuál era el mejor, miren ustedes no tienen idea de lo que es el negocio de los blogs. Ahí hay desde ladrones de primaria, a ladrones de secundaria, a ladrones de bachillerato, a ladrones de profesionales. ¿Cómo así? Eso es en todas las áreas. Solo lo agarré por agarrar. Y este blog es magnífico blog. Déjeme probarlo. Lo levantaba, lo dejaba caer. Y con eso ustedes construyen su casa. Cuando los materiales que se van incorporando para una construcción no son los adecuados, ¿qué va a pasar con la construcción? ¿Qué pasó con Jerusalén usted? Jerusalén no fue destruida. Viene con todos los tipos de materiales con los cuales se fueron aportando: madera, heno y hojarasca. ¿Me estoy explicando? Por eso es que yo no puedo decir: sí, es que esos últimos 3 reyes hicieron pedazos. No, hombre, eso venía. Miren, todos los reyes del norte, todos. Y los reyes del sur, las cosas que hicieron. Pero todo eso lo vamos a ver despacito. Por eso es importante entender, no es un momento en la historia, es el resumen acumulado de rebelión, de iniquidad, de transgresión, de pecado, de violación, de idolatría. Se fue acumulando hasta que la copa rebosó. ¿Eso no les recuerda algo de Apocalipsis? La copa de ira y la copa de misericordia. Cuando la copa de ira llega a su momento, vendrá el juicio de Dios. Ahora, ¿quién va a decidir eso? No Dios, el hombre. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de Allah. En pocas palabras, tu cuello es cuello de animal. Necio, insensato. ¿Sí? Cuando el cuello se dobla ante el Señor, es cuando se dice aceptó, recibió la gracia de Dios, recibió a Cristo. Pero cuando el cuello está erguido, como decíamos,
en el tema de endiosamiento, el almidón, el cuello. Yo no iré, yo no haré, yo no me inclinaré. Eso es lo que está hablando el Señor. Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Imagínese, no sea que, ni siquiera tengo que esperar a Jerusalén para destruirte. ¿Por qué crees tú que la sangre del Cordero de Dios está ahí a favor de nosotros? Para que te arrepientas. Porque si no te arrepientes, estás acumulando. Y si sigues acumulando y no te arrepientes, vendrá juicio de Dios sobre ti o sobre la nación. En última instancia, sobre esta creación. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Vean ustedes. Solo era cuestión de tiempo. Mientras papá tenga el látigo en la mano, nos comportamos bien. Media vez el Señor comienza a mostrar su amor y sus cuidados, el pueblo se comienza a deslizar como lo hace el agua por cualquier lado. Lineamiento del Señor. Revisemos algunos elementos importantes porque no podemos entrar a ver todos porque de alguna manera ya lo hemos estudiado. ¿Le entregó el Señor la Torá al pueblo? 613 mandamientos, de los cuales se pueden resumir en 10. Los 10 mandamientos. Luego el Señor puso el tabernáculo. Quiero recordar, ¿tenía este pueblo que cumplir la ley? Sí. ¿Tenía este pueblo que seguir bajo la indicación de lo que es el tabernáculo? Sí. ¿Tenía este pueblo que entender que el sacerdocio era el intermediario en ese momento, no los reyes, no los reyes, era el sumo sacerdote el que tenía en su haber la reconciliación para cubrir los pecados del pueblo? Aparte de esto, los sacrificios, la forma como el pueblo si hacía lo que Dios decía, el hombre podía ser fiel. Y esto es en forma personal. Si tú pecas, tú traes tu animalito que es inocente. Tú, si es el sumo sacerdote, si son los sacerdotes ordinarios, si son los encargados de las tribus o príncipes de las tribus, si eres un magnate o si eres un pobre, para todos había la opción para entrar en paz con el Señor. O sea, Dios creó el puente para que todos pudieran vivir como nación santa escogida para las cosas de Dios. Pueblo de Dios, ¿me escucha? Sí, vamos bien. Los sacrificios, todo eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cumplieron ellos la Torá? ¿Hicieron uso del tabernáculo en la forma correcta? ¿Los sacerdotes ocuparon sus puestos? ¿Realizaron los sacrificios permanentemente? El aceite de la unción y el incienso. Luego las convocatorias y las fiestas del Señor. Todo esto lo puso como un recordatorio, para que cuando entres en la tierra no te olvides. Las fiestas del Señor son las fiestas agrícolas, para que recordaran y padres le dijeran a sus hijos los acontecimientos, todo lo que había ocurrido, y de la mano como el pueblo fue liberado por el brazo poderoso de Dios. Ahora, ¿cuántos reyes cumplieron las fiestas? Si usted se va a ver, son contaditos con 2 dedos. ¿Sí? Ahora habla del día de reposo. ¿Y qué pasó con el día de reposo? Los del norte cambiaron las fechas. Los del norte cambiaron y trajeron sacerdotes que no eran sacerdotes. Los del norte pusieron 2 becerros de oro. ¿Cómo infringieron? ¿Cómo cambiaron? Etcétera. Y generales. ¿Qué son generales? Si usted se va a la palabra de Dios para hacer una síntesis, se va a topar con un listado que uno se asusta. 1, animales limpios e impuros. El Señor dice, reconozcan esto. Purificación posparto. Vean ustedes las indicaciones de salubridad, las indicaciones alimentarias para que les fuera bien.
Leyes de la lepra, dónde tenía que ser y la forma como se tenía que manejar. Impurezas físicas, prohibición de comer sangre, actos de inmoralidad, leyes de santidad y de justicia, santidad sacerdotal, el año de reposo y año de jubileo. ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios le dio reposo a la tierra? ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios al cumplir los 50 años regresaban a los que estaban esclavos y regresaban a la tierra? Bendición de la obediencia, cosas sagradas a Dios. Miren todo este listado y viene otro. Rescate de los primogénitos, ley sobre la restitución, ley sobre los celos, el voto de los nazareos, la purificación de los inmundos, las ofrendas diarias, herencia de los levitas, ciudades de refugio, la ley del diezmo. Díganme ustedes, cuando uno ve todo esto, uno dice, ¿por qué tanto detalle para con nosotros? ¿Cuántos detalles le damos nosotros a nuestros hijos para que le vaya bien? ¿Con cuántos detalles llenamos a nuestros hijos día y noche? Cuídate que no sé qué, cuídate no sé cuánto, no vayas por esa zona. Conserva tu corazón, alista tu corazón para las cosas de Dios, etcétera. Habla de préstamos a los pobres, leyes sobre los esclavos. Tenían suficiente normativo para hacer las cosas bien. Ahora, si ellos no lo hicieron, mi pregunta es, está bien pues, por una u otra razón, pero ¿y nosotros? ¿Que acaso tal vez nosotros no estamos preparando también el terreno para ser destruidos y caer bajo el juicio de Dios? Porque si no nos vamos en el arrebatamiento, quiere decir que la gran tribulación nos espera a la vuelta. Y la gran tribulación viene a ser otra batalla terrible. Ok, otra parte de eso, leyes sobre el testimonio, sobre la guerra, sobre la castidad, leyes humanitarias, orden de guardar la ley junto al arca, etcétera. Y así hay una serie de elementos en los cuales Dios está diciendo, te doy todo esto para que tú tengas claro la forma como te debes de conducir. Deuteronomio 7, 6, 9, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, porque el Señor así lo designó. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero miren ustedes lo que el Señor les recuerda. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha adquirido el Señor y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Para aquellos que dicen que es que el pueblo de Israel como fue escogido por Dios, ¿verdad? Pues este pueblo está ahorita en la amargura de alguna manera, perseguido y acorralado en su propia tierra y la mayoría en la diáspora, regado por todos lados. Dice, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que ha guardado el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren el premio del Señor, 1000 generaciones. Leer todo esto nos ponen a nosotros entre la espada y la pared. Instrucciones acerca de un rey. Este fue el tema del día de ayer. Espero que todos hayan venido. Sí, qué bueno. En Deuteronomio 17:14 dice, cuando haya entrado en la tierra del Señor, tu Dios, que tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, porque eso fue lo que hizo el pueblo, cuando se lo pidió a Samuel, porque los hijos de Samuel eran corruptos. Entonces cuando el pueblo vio que Samuel era un buen profeta, un buen siervo de Dios, pero los hijos eran corruptos, dijeron, no queremos a los hijos de Samuel que nos gobierne, esto va a ser un caos, mejor queremos un rey como están todas las naciones, esto es, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. ¿Qué tenía que hacer el que iba a sentarse en el trono? Escribir una copia. ¿Cuántos la hicieron?
¿Dónde está registrado eso? En pocas palabras, tú introducinos y ya que estemos adentro, ahí platicamos después. Tú hacernos ganar la batalla y de ahí platicamos después. Antes de, siempre decimos sí. Y ya que estamos con el favor de Dios, entonces ahí nosotros nos desplegamos con nuestros sabores, con nuestros antojos y colores. 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparten del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Vean ustedes. ¿Puso Dios las cosas claras ante el pueblo? Dijo lo que iba a pasar si desobedecía. Y después, ¿qué pasó? Después reclaman a Dios, es que ¿cómo va a ser que tú, un Dios de misericordia, haga esto? ¿Cómo voy a ir en contra de mi palabra? ¿Cómo voy a ir en contra de mí si se los dije? Si ustedes hacen eso, yo haré esto. ¿Qué diferencia van a ver ustedes con los amorreos que estaban ahí? Si están haciendo lo mismo. ¿De qué libro se realizaría la copia de la Torah? También esto lo platicamos el día. Y este es un punto importante. Ustedes se recuerdan que se lo voy a parlamentar para pasar esta cita. El Señor le dijo a Moisés que escribiera y lo hizo en las tablas y las tablas fueron quebradas y fueron puestas en el arca. Ahí está. Pero posteriormente el Señor también le dijo a Moisés que escribiera todo lo que había acontecido y Moisés escribió. Y el Señor le dijo, ese libro va a estar en el lugar santísimo a la par del arca. A la par del arca. Y todo aquel que va a ser rey, ¿ya? El sumo sacerdote tiene que entrar una vez al año, que entra al lugar santísimo y tomará también esa copia y se la dará al rey para que haga una copia. Luego ese original tiene que regresar al arca. Y todo es el principio. Si tú vas a ser el rey, tú tienes que saber cuáles son mis mandatos para que le vaya bien a este pueblo. Pero el rey ni la leyó, mucho menos la copió y de nada la puso en práctica. Entonces podemos ver cómo, siguiendo las indicaciones de Dios, nosotros podemos hacer lo mismo y estar comprando materiales de tercera categoría, madera, heno y hojarasca. Y estamos construyendo la Jerusalén dentro de nosotros en el tiempo de vida en una forma defectuosa, desquebrajada, adulterada. Decimos que somos de Dios, pero hacemos lo opuesto. Entonces los materiales de construcción de la Jerusalén, de nuestra propia vida, en el tiempo que nos compete, sí, mala calidad. Mala calidad. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Mira quiénes puso por testigo. Y al final de la vida Moisés estaba entregando ya su tacuche, porque ya se iba a Dios, pueblo de Dios, ya se estaba despidiendo. Y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Con esto estamos viendo las indicaciones de Dios. Ya tenemos un panorama de lo que el Señor escribió o le mandó a Moisés que escribiera. Aquí estamos viendo la tierra de Israel. Ahora, recuérdense, esta tierra no ha sido conquistada plenamente porque va desde el río Nilo hasta el río Éufrates y aquí no aparece esa extensión. Aquí está limitado el pueblo de Dios y hoy día parte de esto está tomado por fuerzas enemigas. Aquí están las 12 tribus, esto lo pueden leer en el libro de Jueces y de Josué.
cómo ese pueblo, teniendo que haber tenido todo a su favor, ese pueblo todavía ahorita las anda pasando en dolor y en pena. Ok, esta es una introducción de a dónde nos vamos a meter. Con esto vamos a comenzar la próxima semana. Formación de una nación. Cómo Dios, en una forma rapidita, les vamos a enseñar cómo se formó esa nación y cómo esa nación llegó a tener un auge impresionante en toda la región y posteriormente cómo caducó hasta que Jerusalén fue destruida. 70 años prisioneros el pueblo para la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por el privilegio que nos has dado, sobre todo para leer tu palabra, porque estamos viendo que ese modelo el cual el hombre usó para llevarte a ti al enojo y al juicio, Señor, es el mismo que nosotros usamos contigo. Casi es una imitación, es casi como que estuviéramos copiando, y eso nos hace ver la naturaleza caída, la forma como todavía nuestro yo, nuestro ser, Señor, se revela y se opone a todo lo bueno, santo y agradable que tú quieres para nosotros. En pocas palabras, es como que tú queriéndonos dar la pacha y nosotros tirándola al suelo. Señor, danos conciencia hoy día del papel que nos compete. Danos gracia, mi Dios, para reevaluar nuestra vida y la posición que tenemos para contigo. Danos gracia, mi Dios, para ver lo que estamos construyendo dentro de nosotros. ¿A quién estamos alabando, bendiciendo, glorificando, adorando? ¿Ante quién se doblan nuestras rodillas? Danos la gracia, mi Dios, de reevaluar nuestra posición y clamar a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendecimos sus vidas, sus matrimonios, sus negocios. Y clamo a Dios para que el día de hoy usted sea ese agente misionero que llegue a otro y le lleve la palabra de salvación en el nombre de Jesús. Gracias, bendito sea, Señor.